Muy buenas tardes, mi nombre es Axel Saúl Pérez Hernández. Estoy estudiando la licenciatura de Derecho en la Escuela Libre de Derecho Puebla y estoy nuevamente presentando otro tema, el derecho penal, de suma importancia, como todos. Y esta ocasión me toca presentar la conducta y su ausencia. Bueno, para esto es primordial que iniciemos con una breve introducción. ¿Y cómo lo denominamos? Una conducta y su ausencia. Bueno, encontramos que en diversas denominaciones que se le dan a este elemento que configura el delito, entre otros, iniciamos hablando en clase que un acto, como lo determina Luis Jiménez de Azúa, quien porte petit, hace mención con otras palabras como un hecho, una conducta, una acción, pero las más denominaciones que vamos a nosotros mencionar o que conocemos o que se utilizan más es sobre una acción, tanto positivo como negativo, o una omisión, de igual manera. Y para esto debemos saber que los elementos objetivos de este tema es que una acción debe existir una actividad y con ello también va de la mano una voluntad. Esto que lo va a hacer una persona con una total libertad, pero debe tener una iniciativa. Y esto lo vamos a determinar como una actividad voluntaria. En una omisión es una inactividad, lo contrario. Y en esto podemos mencionar en este tema que una omisión simple es una violación al deber jurídico de esta de obrar. Y una comisión por omisión es una violación al bien jurídico de obrar y abstenerse. El concepto de conducta, el primer elemento básico del delito, y se define como un comportamiento humano voluntario, como ya lo habíamos mencionado, que puede ser tanto positivo o negativo, esto encaminando a un propósito, lo que significa que solo los seres humanos pueden cometer conductas tanto positivas como negativas, ya sea una actividad o una inactividad respectivamente, como lo acabo de mencionar hace unos minutos. Y es importante nuevamente rescatar el dato de que es voluntario dicho comportamiento porque pues, es una decisión libre de un sujeto, esto encaminado a un propósito y con una finalidad para realizar una acción o respectivamente una omisión. Y el sujeto de la conducta se entiende a aquellas personas que participan directa o indirectamente en un delito. Por ejemplo, quien comete la conducta antisocial tipificada por la ley como un delito o aquella que ya sea la reciente resienta que resienta directamente en su persona o en sus bienes, que es la víctima o quien reciba de manera directa. Esta que pues sufra una afectación y tomemos como eh, personajes un sujeto activo y un sujeto pasivo. En el sujeto pasivo hablaremos que existe tanto una víctima o un ofendido. Y el sujeto activo de la conducta, en cuanto a la participación, se le conoce a los victimarios, a los delincuentes, y que de acuerdo al momento procesal en que se encuentra la investigación del delito, tiene una denominación diferente. Antes de judicializar, este se le conoce como indiciado. Una vez judicializado y formulada la imputación por parte del Ministerio Público, se le denomina un imputado. Después que se le haya dictado un auto de vinculación a proceso, este se le denomina imputado o vinculado. Y una vez que el Ministerio Público formula la acusación, se le denomina un acusado y hasta que se le dicta una sentencia, sentenciado, a esta persona se le denomina. Y en el Código Penal de Puebla lo podemos encontrar en el artículo 21, que son responsables de la comisión de un delito
los que toman parte en su concepción, preparación o ejecución, los que inducen, compelen o instiguen a otro en cometerlo o se sirvan de otro como medio, a eso se le denomina. Y um, el sujeto pasivo y ofendido lo vamos a determinar como una víctima o un directo, y es aquel que materialmente resiente el daño, ya sea en su persona o en sus bienes. El ofendido o el indirecto no resiente directamente en su persona el daño infligido por el sujeto activo del delito, si lo resiente de manera material o de una manera moral. Y en la actual posición del Estado frente a este sujeto del delito es de protección, privilegiando en todo medio alterno de solución y que en algún beneficio de preliberación, el pago de la reparación de un daño, además de que se creó constitucionalmente la figura del asesor jurídico. Y, para continuar, es importante mencionar que la víctima puede ser tanto como de una manera individual o una víctima colectiva. Y es de suma importancia también hablar sobre que existe una ley general de víctimas. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 10, donde hace mención que las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo ante las autoridades independientes, imparciales y de igual manera competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se le realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de los derechos humanos sufridas por ellas, a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos con respecto al debido proceso sean enjuiciados y de igual manera sancionados, y con ello finalmente el propósito inicial es obtener una reparación integral por los daños sufridos. Y los objetos del delito debemos conocer que cada sociedad determina cuáles son los bienes que tanto individual como colectivamente le interesa proteger, es decir, aquellos en los que no tiene un interés primordial. Y en ese orden las ideas será menester del legislador al momento de construir la hipótesis delictiva, hacerlo con fundamento en este bien, y por ende el tipo penal encuentra sus cimientos en sus bienes jurídicos tutelados o protegidos por el Estado. Debemos hablar también, que es muy importante, que existen bienes jurídicos del particular, como son la vida y la libertad en todas sus formas de manifestación, tanto como bienes jurídicos colectivos o universales, generalmente relacionados con el Estado, tales como la seguridad nacional, la seguridad pública y las vías de comunicación, entre algunos otros como ejemplo. El objetivo material o instrumento del delito es la persona o cosa que resiente directa o indirectamente el daño. Es decir, el objetivo de la conducta delictiva, tratándose de personas, puede ser el homicidio, ciertas lesiones, es decir, aquello que atenta contra su integridad física o incluso moral, y como es el caso de la difamación, la calumnia, entre algunos, por mencionar solamente. Y ese daño puede recaer en persona tanto física o moral, por lo que el objeto material además será la víctima material del delito. Y cuando hablamos de cosas se trata de todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, sobre los cuales puede recaer la conducta delictiva. Y hablemos de la omisión. La omisión, en cambio, radica en un abstenerse de obrar, simplemente en una abstención. Es dejar de hacer lo que se debe de ejecutar. La omisión es la forma negativa de la conducta. Es prácticamente, coloquialmente, no hacer nada. Y la acción se hace lo prohibido. Se puede infringir la ley prohibitiva. Y en la omisión se deja de hacer lo mandado expresamente y se infringe una ley dispositiva. Es también importante mencionar que la omisión, recapitulemos un poco, tenemos la palabra de la inactividad, donde existe una omisión simple o omisión propia, y esa es una violación al deber jurídico de obrar. Recordemos de igual manera
que la comisión por omisión o omisión impropia es una violación al bien jurídico de obrar o de simplemente abstenerse. En la omisión simple o omisión propia consiste en no hacer, como lo habíamos mencionado hace poco, voluntario o culposo, violando una norma preceptiva, produciendo un resultado típico. Y este, en la omisión se involucra tanto como la voluntad o no la voluntad, que son delitos de olvido, una inactividad o un deber jurídico de obrar, con una consecuencia consistente en un resultado típico. No se requiere un resultado material alguno, porque su resultado es jurídico. Un ejemplo a esto es fácilmente un encubrimiento, el conocer, pero tomar la decisión de no participar, de no ser partícipe de ello. Y la comisión por omisión o omisión impropia se produce un resultado típico y material, por un no hacer, voluntario o culposo, delitos de olvido o voluntad no consistente. Esto como ejemplo, no auxiliar en caso de socorro o un abandono de una persona. Recuerdo perfectamente que en clase mi profesora hacía mención a esto, un accidente automovilístico en la carretera. Prácticamente más adelante nosotros podemos llegar a ver que ocurrió un accidente y una persona se encuentra atascada. Y pude resolver un gran mito que a lo largo del tiempo existía bastante sobre que el bajar y tocar a la persona podía llegar a perjudicarnos a nosotros por el hecho de moverlo o de decir que en nuestras manos esa persona murió. Y en realidad quizás nosotros al saber que esa persona minutos antes había tenido un accidente, cualquier cosa, resulta que estamos en un completo error. Tenemos la responsabilidad de auxiliar, porque si no estaríamos cometiendo una comisión por omisión. Y bueno, eso para tomar un ejemplo. Entonces ha quedado claro que un delito de olvido solo se integra al delito si el autor no procuró, por falta de cuidado o diligencia, recordar la acción debida. Por ello, a tales delitos se les considera siempre como culposos o indudablemente no está ausente el factor volitivo. Y recordemos que algunos elementos de la acción, hablemos sobre un autor como Celestino Porte Petit, que es una manifestación de voluntad. Tiene que ser importante que exista un resultado, una relación de causalidad. Cuello Calón hablaba sobre un acto de voluntad y una actividad corporal. Luis Jiménez Azúa hablaba que necesitamos una manifestación de voluntad, de igual manera como Celestino, un resultado y una relación de causalidad. Prácticamente mantenía una ideología igual. Y Edmundo Mesger, un querer de la gente, un hacer de la gente, una relación de causalidad entre el querer y el hacer. Existen varios criterios con respecto a si la relación de la causalidad y el resultado deben o no ser considerados dentro de la acción. La razón de esa divergencia radica exclusivamente en el uso de una terminología variada. Si al elemento objetivo se le denomina una acción, evidentemente en ella pues se incluye tanto el resultado como el nexo causal. Existe una conectividad entre la terminología, pero al final existe varias semejanzas entre las opiniones de los autores. Y los elementos de la omisión, bueno, como ya lo hemos repetido, es la voluntad y la inactividad. La voluntad se encamina a no efectuar la acción ordenada por el derecho y la inactividad
está íntimamente ligada al otro elemento, al psicológico. Habida cuenta que el sujeto se abstiene de efectuar el acto o cuya realización está totalmente obligado. La omisión simple, recordemos que es una inactividad, y en la comisión por omisión um, es donde existe también se toma una voluntad de una inactividad, donde existe una relación de causalidad entre el resultado y la abstención. Bueno, ya que estuvimos hablando de estos dos temas, sería con ayuda de la profesora logramos llegar a un punto donde existiera poder diferenciar entre la omisión simple y una comisión por omisión. Y la omisión propia, el sujeto se limita a no intervenir ante un peligro ya existente para combatirlo, dejando que siga su curso y sin responder del resultado. Y para concluir esta linda intervención de este grandioso tema, hablemos sobre el lugar y el tiempo de la comisión del delito. Y cuando el resultado y la conducta se realizan en el mismo lugar, no representa gran problema, ya que el tiempo es inmediato. En consecuencia se puede considerar que el problema surge en los delitos a distancia, lo que genera discusión acerca de cuál disposición habrá de aplicarse, la del lugar donde se inició el delito o donde generó el resultado, la vigente en el momento en que comenzó o cuando terminó de consumarse. Para solucionar estos problemas se han elaborado diversas teorías. Cuello Calón señala tres, a saber, la teoría de la actividad, según la cual el delito se comete en el lugar y al tiempo de la acción o de la omisión. La teoría del resultado, de acuerdo con ella, el delito se realiza en el lugar y al tiempo de producción del resultado. Y, por último, la teoría del conjunto o de la ubicidad, para la cual el delito se comete tanto en el lugar y al tiempo de la realización de la conducta, como en dónde y cuándo se produce el resultado. Espero que esta intervención les sea de ayuda para, para personas que quizás están buscando información sobre este lindo tema. Espero que los términos que se presentaron en esta humilde exposición hayan sido claros y concretos, que no sea de difícil reflexión para su utilización. Y agradeciendo nuevamente su atención prestada. Y yo me despido. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.